Okay, let's go. Imagina que tienes poco más de 20 años. Eres atleta de alto rendimiento, pero tu vida está lejos de parecerse a la de un campeón. Sales de fiesta, tomas alcohol, fumas, faltas a clases y poco a poco empiezas a desperdiciar el talento que muchos quisieran tener. Entonces un niño de apenas 6 años te mira a los ojos y te dice algo que te atraviesa más fuerte que cualquier derrota. Tú no eres un deportista bueno, eres un deportista chafa, porque los deportistas buenos no toman ni fuman. Lo que ese niño no sabía es que acababa de cambiar la historia del atletismo mexicano, porque poco tiempo después fallecería trágicamente y esas palabras dejarían de ser un regaño inocente para convertirse en una promesa de vida. Una promesa que llevaría a su hermano a competir contra los mejores lanzadores del planeta en unos Juegos Olímpicos. Esta es la historia de Uziel Muñoz, el hombre que convirtió una deuda con el corazón en uno de los brazos más poderosos del mundo. Cuando pensamos en héroes deportivos mexicanos, inmediatamente vienen nombres relacionados con el fútbol, el boxeo o el béisbol. Pero mientras millones siguen cada fin de semana la Liga MX, existen atletas que entrenan prácticamente en silencio, lejos de los reflectores, luchando no solamente contra sus rivales, sino contra un sistema que muchas veces parece diseñado para hacerlos rendirse. Y Uziel conoce perfectamente esa batalla. Nació en Chihuahua y desde joven mostró condiciones especiales para el lanzamiento de bala. Tenía potencia, coordinación y un físico privilegiado. El problema era que el talento por sí solo no garantiza absolutamente nada. Y él mismo lo reconoce. Durante una etapa de su vida se dejó llevar por las distracciones universitarias, por las fiestas, por el ambiente social y por una falsa sensación de que siempre habría tiempo para tomarse el deporte en serio. Pero entonces apareció Mateo. Su hermano menor se convirtió en el espejo más honesto que podía tener. No era un entrenador, no era un dirigente, no era un comentarista. Era simplemente un niño que admiraba a su hermano y esperaba ver en él a un verdadero atleta. Y cuando lo vio fumar y tomar, no tuvo filtros. Le dijo que era un deportista chafa. Una frase sencilla, pero devastadora. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque meses después, Mateo perdió la vida. Imaginen por un momento cargar con eso durante años. Recordar todos los días las últimas palabras importantes que alguien a quien amas profundamente te dijo. Escuchar esa voz en tu cabeza cada vez que estás cansado, cada vez que quieres abandonar un entrenamiento, cada vez que piensas que una sesión menos no hará diferencia. Para muchos habría sido un peso insoportable. Para Uziel se convirtió en combustible. Decidió que nunca volvería a ser ese joven indisciplinado. Tomó la decisión de cambiar radicalmente sus hábitos y hacer algo que sonaba prácticamente imposible para un atleta mexicano dedicado al lanzamiento de bala: llegar a los Juegos Olímpicos. Y lo más impresionante es que no se limitó a entrenar más duro. Entrenó más inteligente, porque entendió muy rápido que competir contra europeos y estadounidenses no era solamente una cuestión de levantar más peso en el gimnasio. Era una cuestión de conocimiento. Era física, era biomecánica, era precisión. Mientras otros atletas repetían cientos de lanzamientos de manera automática, Uziel comenzó a estudiar el movimiento de su cuerpo como si fuera un ingeniero analizando una máquina de alta precisión. Ángulos de salida, velocidad de desplazamiento, transferencia de energía, bloqueos técnicos, palancas corporales, activación muscular. Cada detalle empezó a importar. Desarrolló una filosofía sencilla: lo que no puedes medir, difícilmente lo puedes mejorar. Y poco a poco dejó de depender exclusivamente de la fuerza bruta. Empezó a construir algo mucho más peligroso para sus rivales: control. Porque cualquiera puede lanzar fuerte. Muy pocos pueden lanzar exactamente como quieren hacerlo bajo presión internacional. Pero justo cuando su nivel comenzaba a despegar, apareció otro rival inesperado. No era un estadounidense, no era un alemán, no era un campeón olímpico. Era la burocracia, las becas atrasadas, los apoyos insuficientes, la incertidumbre económica, las dificultades para acceder a instalaciones adecuadas, las diferencias con las autoridades deportivas en Chihuahua. Y nuevamente Uziel tuvo que tomar una decisión: quedarse esperando ayuda o buscar un lugar donde realmente pudiera crecer. Eligió lo segundo. Tomó rumbo hacia Nuevo León. Encontró en la Universidad Autónoma de Nuevo León un entorno más profesional. Un ecosistema que entendía que un atleta de alto nivel necesita mucho más que aplausos ocasionales. Necesita estructura, necesita estabilidad, necesita personas que crean en el proyecto. Y ahí comenzó a consolidarse el atleta que hoy conocemos. Pero lo más interesante es que mientras muchos deportistas buscan guardar sus secretos técnicos, Uziel empezó a pensar completamente diferente. Entendió que si México quería competir en serio contra las grandes potencias, necesitaba formar más lanzadores, más entrenadores, más especialistas, más conocimiento compartido. Porque ser el único bueno de tu país puede darte reconocimiento,
Pero construir una escuela capaz de producir campeones durante décadas puede cambiar la historia completa de una disciplina. Y entonces comenzaron a llegar los resultados. En Lima 2019 consiguió una medalla histórica para México. Por primera vez muchos aficionados escucharon hablar de él. Después vendrían nuevos éxitos continentales, podios, triunfos internacionales, marcas cada vez más importantes y una sensación creciente de que algo diferente estaba ocurriendo. Porque Uziel ya no lanzaba solamente por sí mismo. Cada competencia representaba una conversación silenciosa con Mateo. Cada entrenamiento difícil, cada madrugada, cada sacrificio, cada dolor muscular, cada viaje. Todo formaba parte de una promesa. Y las promesas verdaderas tienen algo especial. No entienden de cansancio, no entienden de excusas, no entienden de días malos, solo entienden de cumplimiento. Y entonces llegó París. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente mexicana. Porque una cosa es prometer llegar a Juegos Olímpicos cuando estás entrenando en Chihuahua, tratando de mejorar marcas nacionales. Otra muy distinta es pararte en el mismo escenario donde están tipos que llevan toda su vida siendo parte de programas multimillonarios, con equipos completos de biomecánicos, nutricionistas, psicólogos y entrenadores especializados. Y aún así, ahí estaba Uziel, con la bandera de México en el pecho, con una promesa guardada en la memoria, y con una bala de más de 7 kilos esperando salir disparada. La clasificación olímpica fue un momento histórico, porque por primera vez un mexicano demostraba que podía competir de tú a tú con los mejores lanzadores del mundo. No iba como turista, no iba a tomarse fotos, no iba a cumplir el sueño de estar presente. Iba a competir, y compitió. Se metió a la final olímpica. México tenía un finalista olímpico en lanzamiento de bala. Algo que hace algunos años parecía una fantasía. Algo que probablemente muchos funcionarios jamás imaginaron posible. Algo que seguramente hizo sonreír a quienes siempre creyeron en él. Y también a alguien más, a ese niño de 6 años. Porque hay promesas que no necesitan palabras para cumplirse. Basta con llegar. Basta con demostrar que cambiaste. Basta con convertirte en la persona que prometiste ser. Y es curioso, porque cuando uno escucha hablar a Uziel, no parece una superestrella. No presume, no vende frases hechas, no intenta convertirse en celebridad. Habla como alguien que todavía siente que queda mucho trabajo por hacer. Y quizá por eso genera tanto respeto, porque después de alcanzar lo que alcanzó, pudo haberse conformado. Pudo decir, ya fui olímpico, ya hice historia. Ya nadie me quita eso. Pero no, sigue entrenando, sigue estudiando, sigue buscando centímetros. Porque en el lanzamiento de bala, los centímetros son eternidades. 5 centímetros pueden separarte de una medalla. 10 centímetros pueden cambiar una carrera. 15 centímetros pueden convertir un buen atleta en un atleta histórico. Y Uziel sigue persiguiendo esos centímetros. Como si todavía fuera aquel muchacho que necesitaba demostrar algo. Aunque en realidad ya no le debe nada a nadie. Bueno, casi a nadie. Porque hay personas que nunca dejan de acompañarnos. Aunque ya no estén, y probablemente esa es la parte más poderosa de esta historia. No estamos hablando únicamente de un deportista talentoso. Estamos hablando de alguien que tomó uno de los momentos más dolorosos de su vida y decidió usarlo para construir algo mejor. Pudo hundirse, pudo culpar al destino, pudo seguir de fiesta, pudo seguir fumando, pudo convertirse en otro atleta que alguna vez prometió mucho y terminó siendo una anécdota. Pero eligió otra cosa, eligió trabajar, eligió aprender, eligió cambiar y eligió honrar una promesa. Hoy también dedica tiempo a enseñar, a compartir conocimientos, a ayudar a jóvenes lanzadores, porque entiende perfectamente algo que muchas veces olvidamos en el deporte. El verdadero éxito no es llegar solo a la cima. El verdadero éxito es dejar un camino más fácil para los que vienen detrás. Que el próximo niño con talento no tenga que emigrar. Que la próxima atleta no tenga que mendigar apoyos.
Que el próximo campeón mexicano encuentre instalaciones dignas, entrenadores preparados, patrocinios, ligas, competencias, un sistema que impulse en lugar de detener. Porque Uziel ya comprobó algo. México sí tiene talento. Lo que muchas veces no tiene es estructura. Y aún así, cuando aparece alguien con suficiente determinación, con suficiente disciplina y con suficiente hambre de cambiar su historia, las cosas empiezan a pasar. Un día eres un universitario que desperdicia oportunidades. Otro día estás compitiendo contra los mejores del mundo. Un día alguien te llama deportista chafa. Años después, tu nombre aparece entre la élite del atletismo internacional. Así de rápido puede cambiar una vida. Así de poderosa puede ser una decisión. Por eso la historia de Uziel Muñoz no trata realmente sobre una bala de acero. Ni sobre marcas, ni sobre récords, ni siquiera sobre medallas. Habla de identidad. Habla de convertirte en la persona que alguna vez prometiste ser. Habla de entender que el talento puede abrir puertas, pero solamente el carácter es capaz de mantenerlas abiertas. Y sobre todo, habla de algo que en ocasiones olvidamos demasiado rápido. Que todavía existen deportistas mexicanos dispuestos a cargar solos con disciplinas enteras, a entrenar sin reflectores, a competir contra sistemas más desarrollados y a demostrar que este país puede producir atletas de clase mundial en mucho más que fútbol. Y si hoy Uziel sigue lanzando más lejos, no es solamente porque haya perfeccionado su técnica. No es únicamente porque sea más fuerte, ni porque tenga mejor preparación. Quizá lanza más lejos porque cada vez que entra al círculo, una pequeña voz sigue acompañándolo, recordándole quién fue, quién decidió dejar de ser, y quién prometió convertirse, porque algunas promesas pesan más de 7 kilos. Y aún así, hay personas capaces de impulsarlas hasta tocar la historia. Si te gustan estas historias de atletas mexicanos que pelean contra todo para llegar a la cima, suscríbete a Deportuki. Y créeme, todavía quedan muchos gigantes por conocer.